Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este nuevo conversatorio de El Heraldo, hoy con el alcalde de la ciudad de Barranquilla, Jaime Pumarejo, a punto de cumplir su primer año de gobierno. Alcalde, bienvenido a esta casa editorial. ¿Cómo está? Muy bien, Erika, muchas gracias por recibirnos y bueno, finalizar el año aquí conversando con ustedes. Sin lugar a dudas ha sido un año complejo, lo comentábamos ayer con la señora gobernadora del Departamento del Atlántico, Elsa Noguera. Llegaban ustedes, luego de su posición, a ejecutar un programa de gobierno que ha tenido enormes variaciones, siempre pensando en el beneficio, claro, de los ciudadanos, frente a lo que ha sido esta pandemia de COVID-19 que ha planteado nuevos desafíos y retos a los mandatarios locales. En la ciudad de Barranquilla hemos tenido momentos complejos, momentos adversos, de eso vamos a hablar, pero inicialmente, alcalde, querría consultarle ¿cuál es el panorama a día de hoy, a 30 de diciembre de 2020, frente a la incidencia del virus, a este aumento de contagios en la capital del Atlántico? Bueno, Erika, la realidad es que hoy la pandemia tiene una cara muy distinta a la que tuvo a principios o a mediados de año, porque estamos más preparados para atenderla y porque la dinámica misma de la pandemia ha cambiado en Barranquilla. Nosotros pudimos hacer algo que es casi milagroso cuando se compara con otras ciudades del mundo. La mayoría de ciudades desarrolladas del mundo que sufrieron el embate del coronavirus, digamos de manera temprana, vieron o sintieron una dinámica en donde colapsó su sistema de salud, en donde no pudieron atender a la gente, en donde murió gente por falta de atención, literalmente. Barranquilla sufrió un pico elevado, como lo sufrió Nueva York, como lo sufrió Guayaquil, como lo sufrió una buena parte del norte de Italia, pero no colapsó. No vimos esas fotos fatídicas de falta de atención, esas personas en el piso con una manta y un suero. No, aquí pudimos atenderlas porque desde que inició el proceso, en marzo, nosotros nos preparamos y duplicamos prácticamente nuestra capacidad hospitalaria en UCI de 400 y algo camas a 718 que tenemos hoy. Y eso nos permitió decir que Barranquilla hoy tiene más camas por 10.000 habitantes que Estados Unidos. El promedio de Estados Unidos es 3.6 camas por 10.000 habitantes. Barranquilla tiene 5. Tiene casi el doble que el promedio nacional. Entonces, cuando nosotros salíamos a atender a la gente, pudimos responder a esa emergencia que tuvimos entre los meses de junio y julio. Eso llevó a que una buena parte de los barranquilleros tuvieran un contagio. Es decir, cuando se hizo el estudio de seroprevalencia hace un par de semanas, se dio que en promedio entre el 55 o 60% de los barranquilleros han tenido afectación con el virus. Entonces, nosotros en nuestro modelo estadístico sabíamos que aproximadamente en la tercera semana de julio llegaría el pico y tuvieron razón los modelos matemáticos. Y luego teníamos pronosticado que habría un valle y vendría una cresta mucho más ligera en noviembre. Por un comportamiento mejor al esperado de los barranquilleros, esa cresta se dilató hasta el momento al momento en que los barranquilleros empezaron a reunirse nuevamente por las reuniones familiares de diciembre, el 7 de diciembre, las novenas, la reunión familiar, la llegada del pariente que estaba afuera, y eso causó que hubiera más reuniones familiares. Pero al mismo tiempo eso lo combinamos con una mayor capacidad de hacer pruebas. Barranquilla ha sido la ciudad que más pruebas hace y por eso siguió haciendo, no solo no paramos de hacer pruebas, sino que incrementamos el número de pruebas, porque dijimos, tenemos que salir a encontrar esos contagios rápidos para aislarlos y para poder tratarlos. Y es por eso que hoy, si bien estamos viendo un aumento de casos, esto no va a poner a prueba o no va a colapsar nuestro sistema de salud, no vamos a tener que tomar medidas restrictivas como antes, porque esas medidas eran para comprar tiempo para poder mejorar nuestra capacidad diagnóstica, es decir, de pruebas, y mejorar nuestra capacidad hospitalaria que ya se hizo. Lo que viene ahora es manejar lo que queda de la pandemia hasta que podamos empezar la vacunación, que es con el autocuidado, con el diagnóstico temprano y con el manejo adecuado de las personas en riesgo. Y recordándole siempre a la gente que utilicen el lavado de manos, el tapaboca y el distanciamiento social cuando se pueda, para que de esa manera eviten que
algún familiar o ellos mismos caigan dentro de la estadística. Entremos en detalle, alcalde, frente a ese análisis preliminar que usted acaba de hacer acerca de la situación que hoy afronta la ciudad de Barranquilla en torno a la incidencia del virus. Se están realizando pruebas, la ciudad ha venido fortaleciendo su sistema sanitario. Usted, la lectura que tiene hoy es que no se necesitan medidas más restrictivas teniendo en cuenta estas condiciones que hoy tiene la ciudad, a pesar de que el contagio está aumentando. El contagio está aumentando, como lo decimos, de una manera previsible. Estaba en las cuentas, en los modelos matemáticos, que vendría un incremento de contagios después de un valle muy pronunciado. Pero ese pico, esa cresta de esta ola, tiene un tope. Tiene un tope porque ya más del 60% de los barranquilleros, cuando sumamos los contagios de las últimas semanas y los extrapolamos, ya ha tenido un contacto con el virus. Eso quiere decir que cuando el virus sale a la calle, al principio salía y encontraba un número importante de susceptibles. Y de cada contagiado se podían contagiar, digamos que en promedio 2. Hoy el virus sale a la calle y encuentra dos cosas. Primero encuentra que ya uno de esas dos personas que él en promedio contagiaba ya se contagió. Entonces ya no puede contagiar, entonces su crecimiento no será exponencial. Y al mismo tiempo se da cuenta de que las otras personas, cuando se contagian, tienen una capacidad de respuesta mucho más rápida, porque la capacidad diagnóstica es mayor. Eso significa que antes nosotros hacíamos 1000 pruebas y la mitad salía positivas. Hoy nosotros hacemos hasta 2500 pruebas diarias y solo el 15% sale positivo. Y cuando sale positiva, le damos la prueba entre 1 y 3 días. Es decir, lo alcanzamos a aislar antes de que contagie a más gente. Entonces, cuando nosotros sumamos todo eso y lo metemos en el modelo matemático, significa que la capacidad de incidencia de que haya un pico pronunciado como lo hubo antes es muy baja, es prácticamente imposible. Es por eso que hoy el llamado es al autocuidado, al uso del tapaboca, para que, aunque no vamos a tener una emergencia de salud pública, sí estamos viendo que hay un incremento de letalidad. Es decir, está muriendo más gente de lo que moría hace un poco de días, hace un par de semanas antes. Porque cuando sube el número de contagios, lentamente sube el número de hospitalizados en mayor proporción y eventualmente sube el número de personas que fallecen. Entonces, si bien no tenemos un riesgo o una emergencia de salud pública generalizada, de que nos toque tomar medidas restrictivas generales, de que nos toque subir la alerta hospitalaria de un día para otro, sí significa que alguien murió que no ha tenido que morir. Y esa persona se puede salvar si se cuida y si los seres queridos alrededor lo cuidan. Sin duda ha habido un exceso de letalidad después de muchísimas semanas que no teníamos esa situación que se afrontó en lo que usted llama ese primer pico de la pandemia. ¿Qué hacer frente a esa situación, alcalde, para evitar que sobre todo los adultos mayores que se llevan la peor parte de esta realidad tan pavorosa que deja el COVID sigan cayendo, sigan resultando contagiados y por sus factores de riesgo mueran? Bueno, Barranquilla hoy tiene una de las tasas de letalidad, es decir, contagio versus fallecimientos, que va en franco descenso, va bajando, inició, digamos, en una tasa mayor que el promedio y hoy va mucho menor y va en bajada. Digamos que hoy nuestra letalidad de este mes es menor al 1% y cuando la comparamos con la seroprevalencia es aún menor. Es decir, estadísticamente en Barranquilla cada día se afecta y muere menos gente por este virus, se maneja mejor clínicamente, pero aún así muere gente, como lo decíamos. Entonces, lo que podemos y tenemos que hacer es seguir llamando al autocuidado y al autocontrol, a la no hacer la reunión familiar sin el tapaboca o, por decirlo de alguna manera, sin espacios ventilados o yendo a visitar gente que normalmente no visitamos, porque el 75% o más de los casos de contagio ocurren en el hogar, en una reunión familiar o social, en donde nos quitamos el tapaboca, en donde no estábamos en un sitio bien ventilado y en donde nos dedicamos a juntarnos, a tocarnos, a abrazarnos y a relajarnos. Ahí es donde ocurre. Y la gente pregunta, ¿cómo lo sé? Muy fácil. Cada prueba que nosotros realizamos le hacemos una encuesta a la persona. Y dentro de esa encuesta está que determinamos cómo fue el contagio. Y luego llegamos y hacemos el bloqueo epidemiológico. Y lo que encontramos es que ese bloqueo resulta en que cuando hubo reunión o cuando hay relajamiento de las medidas es que ocurre el contagio. Y por eso yo digo,
de cada 100, 75 personas se contagian en una reunión familiar, sin ventilación, sin abrir las ventanas, en donde nos pegamos, nos relajamos, nos abrazamos y nos olvidamos de las medidas. Y de ahí sale, desafortunadamente a veces, un fallecido. Un fallecido que, insisto, es adulto mayor. Se reactiva la estrategia BAC más 60. Sí, el más 60 la reactivamos hace un par de semanas, que consiste básicamente en que nosotros hicimos un barrido, dimos en los estratos más vulnerables, es decir, o de mayor riesgo, porque, digamos, la ruta de la salud no la tienen tan clara, por impedimentos a veces económicos, hasta de salir a coger un bus, a llegar al puesto de salud, o a caminar, o a pedir una cita. Entonces, ahí a los estratos 1, 2 y 3, encontramos los casi 100.000 adultos mayores de 60, con comorbilidades, es decir, patologías de base que podían ser enfermedades respiratorias, diabetes, presión alta, etcétera. Y a ellos los salimos a buscar diariamente, hacemos más de 4.000 llamadas para preguntarles cómo están, si tienen síntomas, si sienten algo raro, y de esa manera con la EPS trabajamos para ser proactivos y no reactivos. ¿Cómo se están comportando las EPS, alcalde? Mucho mejor. Yo creo que nosotros en Barranquilla, en el peor momento, Colombia estaba colapsada y teníamos dos maneras de tratar este virus. El primero era echarle la culpa a la EPS y lavarnos las manos y decir que allá había un mal tratamiento. El segundo era convocarlos a una mesa y decir, vamos a trabajar juntos y veamos cómo salimos de esto. Y lo que veíamos era que estaban colapsados en su capacidad de atención. Y lo que hicimos fue un plan para ir mejorando. Y por eso dijimos, vamos a concentrarnos en los más vulnerables. Y por eso con ellos lanzamos el programa de más 60. Luego con ellos lanzamos el programa de búsqueda activa. Y es por eso que con las EPS es que hacemos más de 2.500 pruebas diarias y logramos que esas pruebas ya no se vayan a otros departamentos, sino que se hagan en Barranquilla. Y al mismo tiempo que en promedio estemos entre 24 y 48 horas en la entrega del resultado de la prueba PCR, y de esa manera podamos aislar a la gente y que luego ellos los traten en casa. Entonces yo creo que en general siempre hay una laguna, siempre hay un caso que se podría hacer mejor, pero en general la cosa ha mejorado con el manejo que le han dado las EPS y cómo han aprendido también a manejar el virus. Tenemos 718 camas, decía usted hace un momento, de unidades de cuidados intensivos en la ciudad. Si no estoy mal, partíamos de 411, lo cual significa un incremento importante. ¿Se necesitará tener habilitado nuevamente el Hospital Puerta de Oro? Gracias a Dios nunca lo tuvimos que usar de manera general. Lo usamos para unos cuidados ambulatorios para gente que teníamos que aislar fuera de casa. Pero lo que encontramos hoy es que no necesitaremos una ampliación de camas hospitalarias de cuidado intermedio o básico. También nos damos cuenta que con las 718 camas tenemos suficiencia en materia de unidades de cuidados intensivos y suficiencia en la capacidad de la gente, es decir, nuestra infraestructura de capital humano es lo suficientemente robusta hoy, y lo que tenemos es que seguir llamando al autocuidado, porque la capacidad hospitalaria está, los profesionales médicos están, la capacidad diagnóstica está. Como dijimos, nosotros estamos listos para atender a quien se enferme, pero no los queremos atender. La búsqueda activa sigue en determinadas zonas, ¿no? En todas las localidades, pero especialmente en unas zonas del norte, en esas localidades, en esos barrios en los que en este momento se está concentrando el contagio. ¿Cómo se está trabajando precisamente en esa zona? Porque en el momento más crítico se establecían los controles epidemiológicos, esos bloqueos que se hicieron. En estos puntos que se está detectando el contagio, ¿qué se está haciendo? Los cercos sanitarios que hicimos en el pasado era tratar de aislar un poco a la gente, decirle que se quedaran en la casa, porque había mucha circulación del virus. Y al mismo tiempo empezar a hacer pruebas rápidas para determinar quién y quién no se podía aislar. En este momento, eso sucedió en las 3 localidades del suroccidente, suroriente y localidad metropolitana, sabiendo que había una baja prevalencia del virus todavía en la localidad de Río Mar y Norte Centro Histórico. Entonces, lo que dijimos y modelamos es que la próxima cresta llegaría en esas 2 localidades y tendríamos que tratarlo un poco distinto. ¿Por qué? Porque ya tenemos la capacidad de respuesta hospitalaria y diagnóstica que nos permite simplemente es salir a hacer grandes barridos. Llegamos a casas, conjuntos, edificios y hacemos una gran muestreo y de ahí empezamos a hacer la cadena de bloqueos. Lo mismo estamos haciendo con las personas que llaman.
Nosotros hacemos una gran cadena para tratar de bloquear y rastrear a todas las personas que tuvieron contacto con esa persona normalmente, cuando la podemos hacer desde un bloqueo epidemiológico general. Y hoy lo que vemos es que menos del 30% de los casos resultan de pruebas pedidas por, digamos, por petición propia o por una IPS, porque alguien llegó con alguna complicación. El otro 70% se hacen búsqueda activa, es decir, nosotros salimos a buscar a alguien que tuvo contagio con otra persona o que hicimos una prueba en algún sitio donde le hicimos pruebas generalizadas a un grupo de gente. Y eso nos demuestra que estamos haciendo, digamos, el bloqueo como debe hacerse. En el momento más duro de la pandemia, casi el 90% de las pruebas salían de personas que pedían la prueba o que tenían síntomas ya. Alcalde, hemos venido escuchando con insistencia que hay escasez de medicamentos o de insumos médicos. Esto en otras zonas del país. ¿Qué está pasando en Barranquilla? Bueno, la realidad es que lo que estamos viendo, y hemos conversado con el ministerio, es que son temas digamos, en general, escasez no se podría decir que hay. Cuando se habla de escasez es cuando no hay la posibilidad de suministrar un medicamento o un implemento médico para hacer un proceso o una intervención médica. Lo que ha habido es que en algunas IPS no han tenido, digamos, o no les han llegado algunos medicamentos que normalmente utilizan para cierto tipo de cirugías, cirugías con anestesia, es decir, cirugías que poco tienen que ver normalmente con el manejo de la pandemia. Eso quiere decir cirugías electivas o cirugías de otras patologías. Entonces, hay un llamado de cierto grupo de médicos que han dicho, oye, estamos preocupados porque hay o no hemos tenido ciertos implementos o ciertos medicamentos que utilizamos para algunos procedimientos normalmente. Eso es un trámite que debe hacer cada IPS con las compras que hacen, y lo que hemos encontrado es que se han acelerado esos trámites por parte de esas IPS y que rápidamente deben estar recibiendo esos medicamentos. Pero me parece que lo que hemos visto es que en general en Barranquilla, en Colombia, no ha faltado la atención ni la implementación por parte de las IPS para atender a la gente, pero siempre hay desfases, siempre hay problemas en cuellos de botella en la compra y de insumos, que puede que no llegue el A, pero llega el B. Pero no creo que hay que lanzar una alarma, una voz de alerta. El Ministerio de Salud ha dado un parte de tranquilidad y por ahora no hemos recibido la primera queja de un paciente que no ha sido tratado, intervenido u operado por falta de un implemento. En su momento tuvimos alerta naranja. Hay muchas personas en Barranquilla que están diciendo que ante el incremento de los contagios debería declararse la alerta naranja. Luego esa alerta naranja bajó a amarilla. En este momento, ¿usted cree que la situación ameritaría dar un paso en ese sentido? No veo por qué, estamos muy lejos de aquello. Como dije, tenemos más camas UCI por habitante que Estados Unidos. Tenemos más capacidad hospitalaria y de atención que la mayoría de Colombia, que duplicamos casi que a la mayoría de ciudades capitales. Tenemos al mismo tiempo un tope científicamente comprobado del número de contagios que vamos a tener. Así que la invitación es que no nos guiemos por los titulares de otras ciudades que están en otros momentos epidemiológicos, que tienen otras capacidades de atención al ciudadano y que al mismo tiempo están viviendo otra realidad. Porque, y aquí sí hay que decirlo, Colombia lo hizo mejor que Europa. Colombia entendió que no se podía evitar el contagio y lo que hizo fue asegurarse que llegara de una manera lenta y prolongada y no de un solo tajo. Y es por eso hoy que una buena parte de Europa tiene que confinarse totalmente porque no se preparó para este momento. Colombia se preparó, duplicó su capacidad hospitalaria, duplicó su capacidad diagnóstica y hoy puede decir que nosotros aprendimos a trabajar y a tratar una pandemia y que no tenemos que tomar las mismas medidas que tomamos hace un par de meses. Porque es que si yo tuviera que tomar las mismas medidas que tomé cuando esto inició, significa que nosotros no hicimos nada y que simplemente nos escondimos y metimos la cabeza en la arena y esperamos que pasara el aguacero. Pero no, Barranquilla se preparó, Barranquilla se mejoró
y ahora puede tratar lo que está sucediendo de una manera más inteligente. ¿Usted evalúa, alcalde, cada cuánto tiempo? Sabemos que diariamente realizan la evaluación, pero ¿cada cuánto tiempo evalúan, por ejemplo, la adopción de medidas? Hay algunas ciudades que ya están tomando medidas como pico y cédula, al margen de lo de las fiestas como tal, es decir, al margen de lo del toque de queda o la ley seca para mañana 31, o incluso el puente que viene, el puente de Reyes. ¿Usted lo evalúa, lo mira, no lo descarta? Nosotros cada semana agregamos cifras y al mismo tiempo las colocamos en su rigor, porque las cifras que arroja el INS diariamente no son una manera objetiva de mirar qué está pasando con la pandemia, porque esas son cifras. Por ejemplo, cuando dicen salieron 200 casos hoy, esos casos no son de hoy, esos casos son de muchos días y se agregan y se reportan ese día. Nosotros tenemos la capacidad, y los invito a que los busquen en la página web de la Alcaldía de Barranquilla, donde sacamos casi 50 estadísticas diarias sobre cómo está el manejo de la pandemia. Y ahí los agregamos y los miramos ya por fecha de inicio de síntomas, la velocidad de crecimiento del contagio, la velocidad de la ocupación de los UCIs, la velocidad del incremento o reducción de la letalidad, que los últimos días viene en descenso, entre otras. El número de fallecidos va en descenso, la capacidad o la velocidad de contagio va en descenso. Entonces, nosotros estamos mirando cifras mucho más detalladas que un simple reporte que recuenta el número de muertos o el número de contagiados de un par de días. Cada semana hacemos esa evaluación porque lo miramos por bloques de semana, que nos da un horizonte más real, pero al mismo tiempo el momento de Barranquilla es muy distinto al de las otras ciudades. Barranquilla tiene una cero prevalencia, según el estudio, que fue de hace un par de semanas del 55%. En octubre se hizo. En octubre, así que hoy podríamos estimar que hemos superado el 65%. Aún así, Bogotá, por ejemplo, en ese momento tenía una cero prevalencia que no superaba el 27 o el 30%. Eso significa que Bogotá estaba a mitad del camino de lo que habíamos recorrido nosotros. Y es por eso que hoy está viviendo una realidad muy distinta. Y Bogotá lo que ha vivido es un pico muy prolongado. En vez de, yo diría 2 picos, que es el término exacto, como lo decía la alcaldesa Claudia López, lo que ha vivido es un proceso muy largo y que parecía estaba disminuyendo y hoy vuelve y remata porque tenía muchos más susceptibles. Y por eso tiene que tomar unas medidas distintas. Lo mismo con otras ciudades. Así que cuando nosotros tomamos información, tomamos medidas, las tomamos con los expertos de Colombia, del Ministerio de Salud, con el Comité Asesor, con el INS, pero lo tomamos con nuestra realidad, no con titulares de prensa y no con, digamos, presiones. Yo creo que si algo he aprendido este año, Erika, es a escuchar a los expertos, porque siempre uno trata de ser más cuidadoso y a veces la gente quiere que uno sea mucho más agresivo en las medidas restrictivas, pero los expertos están ahí por algo. El análisis de los datos está ahí por algo y cuando nos guiamos con ellos o por ellos, tomamos decisiones fundamentadas. Por eso tomó la decisión del toque de queda a partir de la 1 de la mañana, no el 31, el 1 de enero. Sí, es más una indicación. Lo tomamos como para darle una guía al barranquillero de que no podemos negar que ha sido un año duro, que hay que despedirlo con ganas y con ansias, pero que lo hagamos con nuestro núcleo familiar sin hacer una fiesta. Eso significa que de pronto se podrán reunir 5, 6, 7 personas con el núcleo familiar con quien normalmente te reúnes. Yo, por ejemplo, me reuní el 24 con 6 familiares. Estuvimos hasta las 10 y algo de la noche y de ahí nos fuimos cada uno para su casa. No fue un día de alto consumo de licor. Mantuvimos las ventanas abiertas para que hubiese circulación. Pretendemos hacer lo mismo el 31. Entonces, el llamado es no a la fiesta, no a la relajación de las medidas. Y diciéndole a la gente, a la 1 se acaba todo, le estamos diciendo no compres trago de más, no compres hielo de más, pásalo en familia con tu gente. El 31, dense un abrazo psicológico, mírense a los ojos y luego váyanse a la casa. Vamos a situarnos ya a partir del 1 de enero de 2021, que estamos a pocas horas de hacerlo, alcalde. ¿Qué va a pasar con la vacunación? Que es el gran reto, que es sin lugar a dudas de los momentos más importantes que vamos a vivir el próximo año. Barranquilla
va a ser una de las ciudades que en el Caribe colombiano va a ser epicentro justamente de toda esa campaña de vacunación que arrancará, esperamos, como dice el Ministerio de Salud, a partir del mes de febrero. Lo había anticipado el Heraldo, el presidente Iván Duque durante su más reciente visita a la ciudad. ¿Cómo se está preparando Barranquilla para ese momento? Yo creo que a veces los colombianos no nos damos cuenta de las fortalezas que tenemos y no nos hemos dado cuenta nunca que nuestro plan de vacunación, nuestra capacidad de entregar y vacunar a la gente es muy alta, inclusive es reconocida mundialmente. Por eso nosotros hemos logrado erradicar muchas de las, de las enfermedades que en otrora escuchábamos. Hoy en día esa capacidad de vacunación la vamos a poner al servicio del coronavirus y de poder vacunar a la gente. Entonces, lo que hemos venido hablando con el gobierno, inclusive ahora en contados minutos tengo una reunión con el ministro de Salud en el cual vamos a hablar del inicio del proceso. Barranquilla va a ser un eje donde vamos a recibir las vacunas y desde aquí y desde el Laboratorio Departamental del Atlántico también se van a diseminar a los diferentes puntos. Algunas de las vacunas necesitan ultracongelación y por eso se harán en puntos donde la cadena de suministro pueda ser, asegurada, que no haya ningún contratiempo. Eso significa que en sitios como en Barranquilla y demás, esa vacuna podrá ser suministrada, en otros sitios no. Y tendremos 2 o 3 o 4 vacunas. Aquí el gobierno también ha sido responsable porque no se está casando con una sola, para asegurarnos que, que si una no funciona tan bien como otras, tengamos la oportunidad de haber tenido otras que sí funcionan muy bien y de esa manera la reaplicación de una vacuna fallida no sea, por decirlo, un problema generalizado del país, sino un sector del país. Entonces, lo que viene ahora es empezar con los grupos de mayor riesgo, los mayores de 80, las personas con comorbilidades mayores de 60, los profesionales de la salud, los directivos docentes de los colegios, los rectores, los profesores, para que de esa manera puedan también los niños volver a clase. Y prácticamente durante los primeros meses de este 2021 vamos a estar viendo una alta capacidad de vacunación, una campaña muy importante para que las personas que están en riesgo puedan recibir la vacuna. Y te doy un dato, Erika, si nosotros logramos vacunar a los mayores de 60, a las personas con comorbilidades y a los profesionales de la salud, prácticamente estaríamos eliminando el 90% de la letalidad o de los fallecimientos que ocurren por coronavirus. Es decir, que el resto de nosotros podríamos esperar muy tranquilamente por la vacuna, sabiendo que la pandemia o la letalidad de la pandemia estaría casi que eliminada. ¿Ya se sabe cómo se va a producir esa logística de vacunación, alcalde? Es decir, en los caminos, en los pasos, en las entidades privadas, ¿cómo se está estructurando eso? Eso, igual que como se hace el plan de vacunación anual que se hace mediante las EPS, nosotros tenemos identificado cada barranquillero que va a recibir la vacuna y en qué momento la va a recibir. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer ahora es que cada barranquillero que nosotros tenemos ya mapeado, identificado, es decir, mayor de 80, comorbilidades, etcétera, nosotros lo llamamos y le decimos, aquí tienes que llegar. Eso lo vamos a trabajar con cada EPS, porque cada EPS tiene la responsabilidad del otorgamiento de la vacuna, pero nosotros los acompañamos con la logística y también los acompañamos con puntos de atención para asegurarnos que se dé de una mejor manera. Pero lo bueno es que esa capacidad ya está instalada, lo que vamos a hacer es redoblarla y acompañarla. Y al mismo tiempo, durante esta pandemia, como hemos podido recoger tantos datos del sistema de salud, estamos en la capacidad de decirle a cada persona cuándo se le va a entregar y por qué razón está en el primer, segundo o tercer grupo. ¿Dónde va a estar ese ultracongelador y cómo va a ser la distribución a los otros sitios? Va a estar en un sitio, que no queremos anunciar en este momento, pero ya Barranquilla tiene ultracongeladores. Lo que vamos es a reforzar esa capacidad de almacenamiento para que de esa manera se pueda diseminar en otros puntos, la distribución de la vacuna. ¿Nuestro propio personal también se va a encargar de inmunizar? ¿O Así hay es. que contratar más? ¿Viene gente del ministerio? Probablemente lo que haremos es reforzar el número de vacunadores, el personal de apoyo, pero es un procedimiento sencillo. Lo que tenemos es que garantizar la cadena de suministro y la veracidad del dato.
a quién se le aplicó, cómo se le aplicó, la cadena de suministro, que no se rompa la cadena de frío o los números o el número de días, porque solo una de las vacunas necesita ultracongelación. ¿Se siente satisfecho con el número de vacunas asignadas, que es un número importante, es el número más importante de la costa, a pesar de que nosotros no tenemos la mayor población? Sí, es un número importante y también responde a el número de personas que tenemos. Barranquilla, como es una ciudad que tiene una buena capacidad hospitalaria, tiene una buena capacidad, digamos, de empleo, aquí tenemos un mayor número de personas, digamos, mayores de edad que otras partes de la región. Nuestra población es más longeva, se cuida más, tiene la capacidad de vivir más, tenemos mayor número de pensionados viviendo en Barranquilla, y es por eso que se nos otorga un mayor número en proporción, es porque aquí hay mayor población que necesita la vacuna. Pero la realidad es que en Colombia, todo colombiano mayor de 16 años podrá ser vacunado y tiene garantizada su vacuna. Así que digamos que esa es la estimación general. Alcalde, hablaba usted de algo muy importante y son los educadores. Déjeme preguntarle sobre ese proceso que también se llevará a cabo en 2021, que el distrito se está preparando a través de su Secretaría de Educación para implementar la alternancia, para que los estudiantes, después de tantos meses de estar en sus casas, puedan volver a determinados espacios que cuenten con las condiciones. ¿Cómo avanza eso? Vamos, yo creo que bien. Es un proceso que genera temor. Temor por parte del padre, porque cree que, digamos, estaría mandando a su hijo de pronto a un sitio no seguro. Temor por parte del educador, que puede tener, digamos, ciertos temores también, y eso lo reconocemos. Y lo que hemos tratado es de cerrar brechas, de educar, de hablar, de mostrarles que hay un plan, que la alternancia significa que no todos estamos al mismo tiempo en el mismo sitio, que tenemos la capacidad de ventilar los espacios, que hay unas medidas digamos, de cuidado para que las personas que están en riesgo no resulten contagiadas, y que al mismo tiempo los niños, como se ha demostrado, no son grandes focos de contagio. Al mismo tiempo, se ha demostrado que tener al niño fuera del colegio le resulta muy traumático en su capacidad de aprender, inclusive de retener lo que ya había aprendido antes, y al mismo tiempo de interactuar, de generar capacidad motriz. Por eso que necesitamos tener a nuestros niños otra vez en el colegio. Por eso estamos empezando con unos pilotos y poco a poco iremos elevando nuestra capacidad de alternancia, y luego ya cuando hayamos aplicado la vacuna de manera general, ya podremos dejar la alternancia atrás. Pero lo importante es, yo creo que en Barranquilla lo que hemos hecho es abrir el diálogo, tratar de cerrar esa brecha que hay entre el miedo y la realidad, y cerrarlo con información, pero también con acciones, mejorando la capacidad que tenemos para que ese retorno a clase sea de una manera segura. La meta es que puedan volver a clases, a ese sistema de alternancia. Más o menos ¿cuántos niños en febrero o en marzo, coincidente con la vacuna? Lo que quisiéramos es que pudiéramos tener todos nuestros colegios en alternancia prácticamente en los primeros meses del año que viene, o sea, de los próximos meses, pero entendemos que es un reto, que tenemos que asumirlo, que no vamos a correr, que lo vamos a hacer bien, y por eso, más que un cronograma, yo lo que tengo es un objetivo, y el objetivo es recuperar a nuestros niños. Barranquilla fue reconocida como la ciudad que más innovó, asegurándose que los niños no quedaran fuera del sistema escolar. Los salimos a buscar a casa, nos asegurábamos que tuvieran ojalá algún contacto con sus profesores de manera diaria y semanal, pero aún así eso no es suficiente. Necesitamos tener esos niños en su aula de clase aprendiendo y conociendo, pero seguros y tranquilos, y por eso no vamos a correr. ¿Cómo va, alcalde, hablando de otro tema que también es crucial precisamente? Muchos padres de esos niños están atentos a eso, a la recuperación, a la reactivación económica de la ciudad, que comenzó también muy pronto, a finales de julio comenzaron a abrirse esos primeros sectores y poco a poco se han venido abriendo más. En este punto, ¿qué es lo que hace falta y qué viene para 2021 en ese proceso de reactivación económica de Barranquilla? Y eso yo quizás diría que es lo que más nos ha acompañado, es el hecho de que pudimos superar una seroprevalencia tan alta del virus, de que hubo una afectación pero se manejó bien, nos permitió abrir nuestra economía de una manera más rápida, y el autocuidado del barranquillero, que tenemos que destacar, fue mejor de lo esperado, y por eso nos llega este incremento
tan tarde o tan después, lo que significa que eso también permitió que hubiese un lento y constante contagio y que no llegara todo en un segundo pico, sino que se viene dando de una manera mesurada. Eso nos permite seguir pensando en que no tendremos que cerrar nuevamente nuestra economía, sino que al mismo tiempo podremos seguir abriendo sectores en lo que viene del otro año, antes de que podamos tener diseminada totalmente la vacuna. Vienen reaperturas, pero también viene un estímulo económico muy importante. Vamos a hacer, Erika, estamos abriendo un paquete de obras que generan empleo, como son Barrios a la Obra, que es, digamos, la inversión en Barrios a la Obra más grande que hemos hecho durante los últimos 10 años, que hemos hecho un esfuerzo increíble, que nació en el 2008. Cuando Alex Char llega a la alcaldía, lo que veíamos es que habían dos Barranquillas. El barranquillero que vivía y tenía su calle pavimentada, su parque, su puesto de salud, y el otro que vivía en una zona marginal de la ciudad, pero barrios que tenían 40 o 50 años. Y lo que dijimos es, vamos a crear una sola Barranquilla. Y todavía no hemos terminado la tarea, aunque hemos ido a pasos agigantados, y la vamos a terminar este gobierno. Por eso que vamos a hacer una inversión de más de 100.000 millones de pesos en pavimentación de vías en los barrios que todavía le faltan o que necesitan todavía pavimentar sus vías. Al mismo tiempo, arroyos barriales. Vamos a hacer una importante obra de canalizar arroyos pequeños, los que llamaríamos los tributarios de los arroyos canalizados ya. Vamos a hacer la primera parte de la gran obra de la Ciénaga de Mallorquín. Eso va a generar turismo, va a generar empleo, va a generar calidad de vida al barranquillero, porque ahora le vamos a decir, ya no solo tienes río, ahora tienes ciénaga y tienes mar, tienes deportes de vela, tienes deportes de remo, tienes deportes extremos y tienes el disfrute del mar ahí en la ciudad. Así que cuando a Barranquilla le decían, Barranquilla no es ciudad de turismo, le vamos a decir, estaban ustedes muy equivocados. Lo que pasa es que de pronto no nos habíamos dado cuenta que ahí en nuestro patio habían unos tesoros increíbles. Eso nos va a traer empleo también. Al mismo tiempo viene el Gran Bazar, que es el detonante del plan de recuperación del centro de Barranquilla, en donde vamos a relocalizar a más de 1.000 vendedores ambulantes, pero al mismo tiempo va a ser el primero de muchos planes que tenemos para la recuperación del centro, como lo es el mercado de mayoristas, para mejorar todo el entorno de Barranquillita y otros. Entonces, yo creo que empezamos con un impulso muy importante de obra pública para generar empleo, pero también vamos a dar unos anuncios importantes en materia de atracción e inversión en enero. Unas estrategias que vamos a lanzar en Colombia y en el mundo para atraer gente, atraer jubilados, personas que viven en otras ciudades y que de pronto su gasto en vivienda, en calidad de vida, es mucho mayor, y si vinieran a Barranquilla tendrían una mejor calidad de vida y le vamos a dar unos incentivos, unos estímulos y unas facilidades para que se vengan a vivir, a gastar y a disfrutar de nuestra ciudad. Lo mismo para los estudiantes, demostrarles que aquí tienen calidad de vida, calidad educativa a un menor costo que en otras ciudades de Colombia y del mundo. Y por qué no empezar a jalar a gente de otros países de la cuenca del Caribe, Panamá, República Dominicana, y decirles acá hay una alternativa de menor costo pero mejor calidad de vida en donde puedes venir a educar a tus hijos, y eso también es movimiento de nuestra economía. Y por último, al joven profesional o al profesional independiente, al que tiene una pequeña firma de abogados, al que es una persona que trabaja en la ingeniería, en la arquitectura y demás, que se dio cuenta que no tiene que estar todo el día visitando a sus clientes, sino que podría vivir en Barranquilla, montarse en un avión y una vez a la semana ir a visitar a sus clientes y el resto trabajarlo de manera virtual. Y decirle, aquí hay una oferta de buena calidad de vida, pero también de una mano de obra capacitada y eficiente, de bajos costos para hacer negocios. Entonces vamos a empezar un impulso muy importante para atraer inversión en Barranquilla, en sectores en donde con muy poco podemos atraer mucha inversión. Obra pública, los recursos garantizados, las licitaciones ya están abriéndose. ¿Cuándo podremos empezar a ver esas obras en ejecución? Bueno, al margen de Barrios a la Obra, que no ha parado nunca, y otras estrategias, pero quizá esa gran obra, ese modelo de desarrollo sostenible que es la Ciénaga de Mallorquín, la recuperación de ese importante sector de Barranquilla. Yo espero que antes de junio estemos viendo ya las primeras obras en la Ciénaga de Mallorquín, que son, por ejemplo, la recuperación del cuerpo de agua como tal, con una actividad biológica que vamos a hacer para recuperar el agua, también la instalación de las barreras para que no se siga invadiendo, las estructuras palafíticas para que la gente pueda caminar y disfrutar de ellas,
las marinas para que podamos hacer kayak o podamos hacer deportes de remo, y al mismo tiempo la recuperación de lo que es el tajamar, que lo vamos a volver un gran camellón para que te lleve hasta la playa de Puerto Mocho, que haremos un concurso para rebautizarla y ponerle un nombre que nos identifique a todos, y ahí vamos a hacer una playa importante, recuperada, bonita, agradable, para que sea la playa de referencia de las playas del Atlántico. Porque lo otro que hay que decir es que nosotros tenemos que vernos como un todo, y eso lo hablábamos con la gobernadora. Parte de nuestro atractivo es que a 20 minutos de Barranquilla está una playa como las de Caño Dulce, las de Puerto Velero, las de Santa Verónica, es decir, tenemos una oferta que para alguien en una ciudad como Cali, como Bogotá, como Medellín, le cuesta creer que cuando sale de su casa a 20 minutos en su carro, normalmente llegó de un trancón a otro trancón. Aquí te podemos decir, llegaste de tu casa a la playa. Sin duda es un privilegio, y también ese Atlántico turístico que apuntala en Barranquilla como una ciudad destino de turismo, de convenciones y de eventos es muy importante. Habla usted algo también clave, alcalde, que no puedo dejar de preguntarle, la situación del puerto de Barranquilla, porque si realmente queremos que Barranquilla sea una ciudad que genera inversión, que genera progreso, que genera desarrollo, tenemos que tener competitividad con un puerto que esté en condiciones en ese canal de acceso. No ha sido un tiempo fácil frente a ese reto enorme de tener esas condiciones. ¿Qué se plantea para 2021, luego de esta última crisis en la que evidentemente saltaron todas las alarmas por la capacidad del calado? Yo creo que el tema portuario lo venimos oyendo durante muchas décadas, y para el barranquillero será difícil de comprender y no fríe, ese puerto sí molesta, siempre hay que estarlo dragando, siempre es un lío, y lo dragan y termina aún necesitando mayor dragado. Pero lo que decíamos, y lo dijimos en las páginas del Heraldo hace muy poco, es que el problema del río ha sido mala gestión y mantenimiento, pero no de este gobierno. La verdad es un tema crónico y desde hace muchos años. Es un tema crónico porque Cor Magdalena tiene sus oficinas principales en Bogotá, aunque diga que la sede es Barranca Bermeja, su sede está en Bogotá. Y los recursos, el mayor número de recursos que recibía Cor Magdalena en general, lo recibe por la contraprestación que pagan los puertos de Barranquilla. Pero eso se va para Bogotá, se utiliza para otras cosas y luego volvía a Barranquilla. Entonces había una mala administración y gestión de nuestro río. Hoy en día yo destaco que el gobierno está haciendo la tarea, quiere hacerlo bien, pero se encuentra con una situación que sobrepasa la capacidad en este momento, y por eso le hemos pedido unas cosas concretas. Y le hemos hecho una estrategia que va en línea de un plan maestro portuario que nosotros formulamos en conjunto con la alcaldía, la gobernación, la Cámara de Comercio y Asoportuaria y el gobierno nacional hace casi 8 años. Lo hicimos con el grupo de Rotterdam, el Rotterdam Group. Y en ese plan nosotros dijimos cómo debía ser la gestión y el manejo y el crecimiento del puerto durante los próximos 20 o 30 años. Y ahí dijimos lo siguiente, y lo refrendamos en una reunión hace poquito. Primero, necesitamos adecuar y mantener nuestro canal. Eso quiere decir un dragado de adecuación. ¿Eso qué significa? Duramos un mes fuera de la casa, volvimos a la casa, está llena de polvo. La barridita del día no funciona, hay que arremangarse y barrer medio día. Eso necesitamos hacer, hay que barrer medio día para sacar el polvo acumulado. En este sentido, el lodo que se ha acumulado en el lecho del río en algunas partes. Cuando hayamos hecho eso, ya luego viene el dragado de mantenimiento, que es un dragado mucho más económico, que se puede hacer rutinariamente con una pequeña draga que simplemente mantiene el río. Para decirlo, en Nueva York hay 2 o 3 dragas permanentes, en Rotterdam hay 2 o 3 dragas permanentes, en Mississippi hay 2 o 3 dragas permanentes. Nosotros necesitamos una pequeña draga permanente para que haga ese trabajo de mantenimiento. Segundo, y no menos importante, la recuperación y mantenimiento de las obras rígidas y la dinamización de estas. Es decir, los tajamares, el dique direccional, las obras que hacen que no se tenga que dragar tanto porque le dan dirección y le dan velocidad al río. Y al mismo tiempo, el estudio, porque muchas de ellas han sufrido cambios porque no se han mantenido bien o cambios porque el río va moviéndose, el río es dinámico. Entonces, cada tanto hay que estudiarlo nuevamente y optimizar esas obras, agregar nuevas o modelar o cambiar las que tenemos hoy. Ese como tercer punto. Como cuarto punto, hablábamos de la posibilidad de hacer las obras de infraestructura básica para habilitar la zona marítima portuaria de Barranquilla. Es decir,
hacer posible el sueño de un puerto de aguas profundas. Eso quiere decir hacer un rompeola y un dragado capital que permita que ahí se asienten puertos de aguas profundas. Eso también protegería una buena parte de la ciénaga de Mallorquín y de Puerto Colombia, porque sería un rompeola que también protege contra la erosión y contra el embate de las olas en una ciénaga que tenemos que proteger. Entonces, eso sería además una obra doble. Y por último, ya la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Entonces, en orden de prioridades y de importancia estratégica para Barranquilla, ese es las 5 cosas que necesitamos. ¿Y qué le dijeron del alto gobierno frente a estas necesidades tan sentidas de nuestra ciudad? Yo creo que hay el querer, hay la voluntad. Creo que lo que necesitamos ahora es asegurarnos que se haga y se cumpla. El gobierno está trabajando para que en este momento la draga china no se vaya y para traer una segunda draga para que haga ese dragado de capital. Aseguró los recursos para el dragado del otro año y está trabajando, corriendo para que se haga la APP del río. Nosotros lo que le estamos diciendo es, para Barranquilla, es prioritario, más que la APP del río, la habilitación de la zona marítima portuaria y tener nuestro puerto de aguas profundas, porque ese puerto de aguas profundas no es solo el puerto de Barranquilla, ese sería el puerto de Bucaramanga, ese sería el puerto de Bogotá, ese sería el puerto de una parte de Caldas, porque por el río eventualmente bajará la carga y será sacado a un costo mucho más eficiente. Y lo interesante, Erika, es que esa terminal marítima que termina siendo en la desembocadura del río Magdalena, se convierte en la terminal y en el complemento de los puertos actuales. Es decir, los puertos no se acaban, sino que ese se vuelve una posición de atraque de todos para poder traer buques de gran calado. Y seguirán ellos trayendo buques, especializados para otro tipo de cargas que ya llegarán a sus terminales. Entonces, es un gran complemento, está pensado así, pero tenemos que trabajar para que eso se pueda dar en el mediano plazo. Pues todo este tipo de estrategias, y ya vamos llegando al final de esta entrevista, alcalde Jaime Pumarejo, sin lugar a dudas tiene un objetivo fundamental. Todos estos, y estoy convencida de que es así, que es el bienestar de la gente de Barranquilla. Se han perdido más de 180.000 empleos, se han recuperado. Yo creo que Barranquilla es la ciudad que más ha recuperado y lo demuestra el hecho de que seamos la ciudad con el menor desempleo en el país, incluso en medio de estas circunstancias tan adversas, pero claramente la gente ha mejorado su calidad de vida, como ha ocurrido en muchas partes, no de Colombia, sino del mundo entero. Así las cosas, yo quisiera saber en este punto, alcalde, ese compromiso que usted tiene con la gente de Barranquilla. Yo creo, Erika, que es lo fundamental. Nosotros cuando trabajamos tenemos un par de objetivos. El primero es mejorar la calidad de vida del barranquillero, dignificar, reducir la pobreza y reducir la inequidad. Y lo hemos ido logrando. Hemos sido la ciudad que mejor lo ha hecho durante la última década. Pero enfrentamos este hecho que no estaba planeado. Pero no nos vamos a detener. Y hemos demostrado que podemos mejorar, o más bien retomar la marcha con pasos más grandes. ¿Por qué? Lo hemos dicho una y otra vez. Porque nosotros llevamos 10 años construyendo bases sólidas. Y cuando vino este huracán a remecernos, encontró una ciudad que estaba bien construida, que se aguantó bien. Y ahora nos vamos a lanzar y vamos a saltar desde unas bases sólidas que nos permiten pegar ese salto. Barranquilla está en un momento, un punto de inflexión donde puede ser la ciudad del antes y el después. Porque ya hicimos todo lo difícil. Ahora viene la parte más importante, la de alcanzar nuestros sueños, de proponernos grandes cosas, porque todo eso, primero, enseñarnos que sí se podía, que era posible, todo eso viene pasando los últimos 12 años, con Alex, con Elsa, luego con Alex, en donde yo participé y participó una gran mayoría del gabinete y del equipo de trabajo. Ya eso se logró, ahora viene soñar en grande, y para allá vamos. Así que el compromiso nuestro es que este será un punto de inflexión. El otro año le estaremos presentando a Barranquilla, Erika, un hecho que para mí es sin precedentes en Colombia y en una buena parte del mundo. Lo hemos dicho, pero nosotros nos aliamos con una de las firmas de desarrollo urbano más importantes del mundo. Están diseñando, por ejemplo, el cambio de mentalidad de Manhattan, con un proyecto que se llama el Big U, que busca manejar todo su sistema de sostenibilidad costera con grandes renovaciones. Ellos diseñaron
junto con nosotros y con otras personas, el plan al 2100 de Barranquilla. Y se plantea hacer, de una manera muy ambiciosa, el modelo de desarrollo sostenible de una ciudad como Barranquilla. Es muy fácil decir, somos la ciudad con más calidad de vida cuando somos Copenhague, cuando tenemos toda la plata para hacer inversiones y cambios, cuando nuestra gente vive de otra manera. Es distinto cuando estamos en Barranquilla y hay necesidades y hay pobreza todavía. Pero este mapa que estamos creando va a ser el derrotero, creo yo, para ciudades en desarrollo para los próximos 100 años. Y ese plan lo vamos a estar presentando en enero y va a ser, digamos, una gran socialización para que los barranquilleros lo conozcan y ojalá lo adopten y se vuelva la guía de la ciudad para los próximos 100 años. Eso está pasando aquí, en Barranquilla. Sobre la base del río, mirando al río, sobre la base del mar. Una Barranquilla que recupera su medio ambiente y su relación con su territorio. 5 grandes ecoparques metropolitanos. El Arroyo León, que hoy lo vemos como el receptor y la cloaca de Barranquilla y del área metropolitana, se convertiría en un canal que al mismo tiempo almacenaría agua en épocas donde no hay lluvia o en los días donde no hay lluvia, para que desde ahí podamos, entre otras, usarlo para sistemas de riego y también para sistemas de alcantarillado y acueducto, y que en épocas donde empieza a llover, lo drenamos y abrimos sus esclusas para que drene hacia el río Magdalena y no hacia la Ciénaga de Mallorquín. La recuperación de parques en los arroyos, de 5 ecoparques, no solo en Barranquilla, sino en el área metropolitana, y al mismo tiempo los bosques urbanos, la desconcentración de la ciudad para que podamos tener distintos nodos y un gran hilo conductor de la ciudad donde tendremos ya no grandes avenidas de carros, sino avenidas en donde tendremos transporte público, que serán buses eléctricos en primera medida, y eventualmente un gran metro elevado que bordee la ciudad con una circunvalar que no tendrá carros, sino ese metro elevado y ciclovías y espacios muy arborizados para peatones. Y cada 50 metros una vía como esa. Entonces es un cambio de mentalidad de ciudad que si lo hacemos desde ahora y la planificamos bien, no nos va a costar mucho. Una ciudad planificada que es sin lugar a dudas lo más importante, además con grandes aliados. Cumbre del BID en 2021. Cumbre del BID, donde vamos a tener una primera instancia que será virtual y luego a final de año ya una gran cumbre como la hemos planificado. También tendremos la Copa América a mediados de año. Estamos trabajando para que los Panamericanos se puedan hacer en Barranquilla. Contamos con el concurso del gobierno, es un proceso que venimos 2 años trabajando, en donde hemos tenido innumerables reuniones y lo vemos posible. Así que, como lo decía yo, solo el hecho de que Barranquilla sea considerada ya es una ganancia, porque nos pone en las grandes ligas de las ciudades deportivas del mundo. Pero no nos vamos a conformar con llegar a la mesa, queremos ganar. Y por eso estamos trabajando también. Y nadie me perdonaría si no le pregunto finalmente, señor alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, nuestra esencia, lo que amamos tanto, el carnaval. ¿Cómo podremos acercarnos a tener algo, obviamente dentro de la dimensión que todo esto nos exige, pero algo que nos acerque al carnaval? Bueno, lo que nosotros dijimos es que en febrero era imposible planificar en ese momento para un carnaval, primero porque nos obligaba a tomar una decisión con bases inciertas. Entonces por eso dijimos, hay que cancelar el carnaval como lo conocemos. Lo que sí podemos y vamos a hacer es, primero, unas ofertas culturales virtuales en las fechas tradicionales del carnaval, que Carnaval dará a conocer dentro de muy poco, lo mismo las otras fiestas tradicionales, porque el carnaval no es solo el carnaval de la Batalla de Flores y demás, sino muchas otras manifestaciones culturales en la ciudad. Y al mismo tiempo vamos a hacer luego, en otros meses, otros eventos alusivos al carnaval, porque el carnaval ocurre en unos días muy específicos, pero las danzas pueden continuar, podemos hacer fiestas, podemos hacer, digamos, desfiles, pero los haremos ya en momentos en donde sea seguros hacerlo y no olvidarnos de esa tradición tan importante que tenemos en Barranquilla. Pero lo más importante, Erika, es que esto nos va a dar la oportunidad de que la gente se reencuentre con el porqué las tradiciones del carnaval. El carnaval no es solo aguardiente, maicena y rumba, el carnaval tiene unas raíces. El carnaval tiene un porqué, unas tradiciones populares, viene de la mayoría de los pueblos de la ribera del río Magdalena, de una parte de la sabana. Entonces todo eso lo podemos recoger
y lo podemos contar. Entonces, yo creo que va a ser una bonita manera de reivindicar nuestro pasado cultural. Y además es una obligación proteger precisamente todo este patrimonio. Alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, ¿qué año tan complejo? ¿Se lo imaginó así alguna vez? No, la verdad es que si me hubieran contado jamás hubiera pensado que esto iba a suceder. Sucedió hace 100 años, cuando tuvo la famosa gripe española, y luego vino una década de mucho crecimiento económico, de mucho empleo, de muchos sueños cumplidos, de mucha revelación cultural, como fue esos maravillosos 20, como llaman. Tendremos que aprender también de ellos. Yo creo que vendrá una década maravillosa, pero tendremos que aprender de lo que eso causó luego en la depresión de los 30. ¿Y usted qué tanto ha aprendido este año? He aprendido mucho. Dígame algo. He aprendido a tener paciencia. En el momento más duro, Erika, yo te hago una confesión, muchos de mis coequiperos, el equipo de la alcaldía estaba triste, porque sabía que, como nadie, estábamos haciendo las cosas bien. No solo nosotros, sino los médicos, sino mucha gente. Y se veía que no nos entendían o no valoraban lo que estaba pasando y que desde otras latitudes nos llegaban a veces a acusar y decir es que los barranquilleros esto o lo otro. Y recuerdo una reunión en donde de manera virtual con todo el gabinete y una buena parte del equipo les dijimos, bajemos la cabeza, no salgamos a decir las cosas que estamos haciendo y a tratar de explicar. No tratemos de salvar el orgullo barranquillero ahora. Dejemos que el tiempo hable y le dé la razón a Barranquilla. Y esperamos un par de semanas, mantuvimos la cabeza baja, no cazamos peleas, no generamos polémica y el tiempo le fue dando la razón a la ciudad. Entonces, yo creo que si algo he aprendido este año es a tener paciencia y a bajar la cabeza cuando hay que bajarla. Su saludo de fin de año para los barranquilleros. Barranquilla, ha sido un honor trabajar por ustedes, estar al frente de un momento tan difícil. Me he sentido acompañado, rodeado, querido. Y siento que, aunque ha sido duro, hemos sacado lo mejor de nosotros. Nos falta muy poco para superar este reto. Les pido que se sigan cuidando, que tengan ilusión y optimismo, porque lo hemos hecho bien y lo seguiremos haciendo bien en lo que falta, no solo de este año, sino de este momento tan difícil. Vamos por más, vamos a construir esa ciudad que nos merecemos entre todos. Claro que falta mucho y hay dificultades, pero vamos por buen camino. Y yo sé que si trabajamos en conjunto, sin mirar lo que nos separa, sino lo que nos une, lograremos dar alegría, ilusión y mucho amor a todas las familias barranquilleras que lo necesitan. Así que un abrazo de solidaridad, de agradecimiento y de amor a todos los barranquilleros. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias a usted, alcalde Jaime Pumarejo, en El Heraldo, y también muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de esta entrevista, porque en El Heraldo siempre estamos en contacto.